No, te quería preguntar, digo, esta situación que vos describís hace rato ya de caótica en la Corte Suprema, en medio de esta situación donde la cuestión de la legalidad también de todo lo que suceda en estos días va a ser importante, o sea, estamos en una suerte no de estado de sitio, digo, no se ha declarado estado de sitio, sí una situación de emergencia en la cual se restringe la circulación y van a estar las fuerzas de seguridad en las calles haciéndolo cumplir, como dijo ayer el presidente. Digamos, estamos en una situación bastante extraña en términos legales también, y entiendo que esta situación de la Corte Suprema complica esto. Bueno, no en forma inmediata, porque no va a haber casos que lleguen a la Corte Suprema ahora sobre ese tema. Puede haber casos que lleguen más adelante. Digo, en el gobierno se discutió si declarar el estado de sitio o no. Sí. En su conferencia de prensa de anoche y en su carta a los argentinos, el presidente destacó que son medidas muy duras, pero que se toman dentro del marco de la democracia. Esto refleja el temor que el gobierno tuvo a ser señalado como autoritario, y que fue lo que decidió a no declarar el estado de sitio. Pero hay opiniones divergentes al respecto de las limitaciones al derecho de reunión, al derecho de circulación, de si es posible o no es posible afectarlas sin la declaración del estado de sitio. Por lo cual yo no tengo una opinión formada al respecto, no estoy afirmando, estoy simplemente exponiendo cuáles fueron los temas en consideración. Se analizó, se discutió, y desde un punto de vista político el gobierno entendió que era mejor la imagen de un consenso político, de un acuerdo, y no de una imposición. Y ese es también el sentido de la escenografía de la conferencia de prensa de anoche, que era un arca de Noé, había un animal de cada especie, ¿no? Sí, tal cual. En el arca de Noé eran 2 de cada especie, así que era un arca de Noé enflaquecida. Es por el aislamiento. Claro. Bueno, recuerdo, pues si alguien no la vio, estaba el presidente, a su lado estaba Axel Kicillof de un lado, Horacio Rodríguez Larreta del otro, al lado de Kicillof estaba Gerardo Morales, y al lado de Larreta estaba Omar Perotti, el gobernador. O sea, estaba el peronismo, todas las tribus, clásico, el PRO, el cristinismo, kirchnerismo de Axel, y bueno, y el carcelero Morales. O sea, pues estaba todo casi toda la política ahí. Digamos, esa es una imagen opuesta a la imagen de una imposición. Claro. El estado de sitio sugeriría la imagen de una imposición. Claro, totalmente, sí. Bueno, ahora, es posible que alguien accione judicialmente y que en algún momento el tema llegue a la Corte Suprema, pero no va a ocurrir ahora, me parece, en este momento. Horacio, ¿y la posibilidad de un conflicto entre 2 provincias por este tema de los cierres de fronteras provinciales y demás? Ese es uno de los temas. Porque ahí sí la Corte Suprema debería actuar de manera como digamos, originaria. Ese es uno de los temas, por supuesto. Hay ya varios casos de provincias que han cerrado sus fronteras. Incluso hay un caso entre Córdoba y San Luis, donde San Luis cerró la frontera para un grupo de trabajadores que caminaban un par de cuadras y trabajaban en la otra provincia. Y esos trabajadores hicieron una protesta frente a la intendencia del otro lado de la frontera, de la intendencia del municipio cordobés. Eso ha ocurrido y está ocurriendo en otros lugares del país. Ahora, me parece que con la actitud política que el gobierno está teniendo y que la oposición está teniendo,
es posible que esos conflictos no se judicialicen. Claro. Que esos conflictos se resuelvan mediante la negociación política, mediante la conversación. Habrá que ver cuánto dura la emergencia. Uh-huh. Yo tengo algunos informes médicos que hablan de que el pico no se va a producir antes de un mes. Claro. Con lo cual, digamos, hasta ahora estas medidas se extienden hasta el último día de marzo, pero yo presumo que van a ser extendidas. Sí, pensamos lo mismo. Entonces, en la medida en que se extiendan, habrá que ir viendo cómo son los desarrollos, ¿no? Sí. No, hay también un estrés, hay también un desgaste, y también habrá que ir viendo cuando estén los datos el éxito de estas medidas, si la curva realmente se aplana, si el avance del virus se demora. Para eso va a haber que esperar un par de semanas por lo menos. Pues eso, lo cual legitimaría y validaría las decisiones. Y si eso no ocurre, va a haber, digamos, otro tipo de conflicto. Sí. Ayer Alberto anunció que se van a pensar medidas para los monotributistas. Uh-huh. Sí. Bueno, eso es muy importante. Ahora, hablar de monotributistas es también restringir el universo. Aquí hay, digamos, estamos en una situación en la cual 1/3 de la mano de obra ocupada está en situaciones de precariedad, de informalidad. Sí. Y dentro de la informalidad hay grados muy distintos. Están los trabajadores en relación de dependencia que se disimula mediante una relación de locación de servicios de gente que se tiene que registrar como monotributista. Sí. Y está directamente la relación absolutamente informal, donde no hay papeles, no hay nada. Uh-huh. Donde simplemente hoy trabajo y hoy cobro y hoy como, o hoy no trabajo, hoy no cobro y hoy no como. Claro. Bueno, hay que ver cómo va a evolucionar eso. Sí, también está la situación de la gente que vive en viviendas precarias y que se le está pidiendo que se quede en su casa, y la verdad que las casas no son lugares muy habitables. Yo sé que el desarrollo social está viendo qué hace con eso, que es mucha. Es mucha, por supuesto. Sí. Sin duda. Son situaciones, digo, es razonable que el gobierno tome una medida general de urgencia, pero después tiene que ir prolijando caso por caso, tema por tema. Recuerden lo que pasó en el año 2001, Uh-huh. cuando se declaró el corralito. En principio era una medida que no complicaba a quienes estaban bancarizados y podían seguir haciendo sus operaciones a través de tarjetas y de banca electrónica. Sí. Ahora, cuando eso filtró para abajo y la falta de efectivo hizo que no hubiera para pagarle a quienes vivían de changas, a quienes no tenían ninguna protección legal, Claro, ahí explotó. ahí se pudrió todo. Uh-huh. Por supuesto, la situación es muy distinta ahora. Digo, los 12 años de kirchnerismo han creado redes de protección que Alberto Fernández está reforzando en este momento, como la moratoria jubilatoria, que ha hecho que la Argentina tenga una cobertura previsional única en el mundo, Uh-huh. del 90 y tantos %. Las asignaciones por hijo y por distintos rubros que se están reforzando en este momento, los repros que se pusieron ya en práctica en la crisis del 2008, 2009. Uh-huh. No, hay una serie de medidas de protección. Digamos, si esto no es el 2001,
No, eso está claro. El país está mucho mejor preparado, a pesar de los 4 años de macrismo, de la devastación de los últimos 4 años. Tal cual. Pero la resiliencia social impidió que pudieran destruir todo lo que les hubiera gustado destruir. Y se preservaron una cantidad de instituciones y de protecciones que mejoran la situación. Yo creo que es importante las dos cosas. Por un lado, señalar la situación de desprotección que tienen algunos sectores que son significativos, y por otro lado tener en cuenta la diferencia de momentos, porque también hay algunas actitudes de señalamiento crítico al gobierno como si estuviéramos en el 2001, y no estamos en el 2001. Y el gobierno está tomando una serie de medidas de protección muy estimables. Hay, como siempre, discusiones, digamos, se está haciendo un apoyo a la oferta desde el punto de vista económico. Sí. Lo mismo, incluso, digamos, en Estados Unidos, donde el neoliberalismo tiene un arraigo grande y el individualismo, hay medidas de transferencia directa de ingresos muy fuertes que está tomando Donald Trump. Entrega directamente de cheques a personas, directamente. Digo, lo que aquí se llamó poner dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Lo está haciendo Trump en Estados Unidos también, en una proporción, una medida enorme. Y esto pone de alguna manera en crisis los conceptos generales del neoliberalismo. Y es una de las derivaciones interesantes de la situación que estamos viviendo. Tal cual. Hay discusiones que se zanjaron por la realidad, el principio de realidad, la única verdad es la realidad. Digo, nadie se pone a mirar ahora cómo se monetiza el déficit y cómo se neutraliza la emisión adicional, porque hay que hacerlo, sí o sí. Y va a ser muy interesante ver los efectos. Va a ser un laboratorio gigantesco que dentro de un mes o 2 meses va a permitir sacar conclusiones que pueden ser muy importantes a los efectos de zanjar las disputas entre el liberalismo y las posiciones nacionales y populares, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Horacio, que pases el mejor fin de semana posible. El lunes volvemos a hablar. Hay coleta a la luna, ¿no? Obviamente, el domingo. Eso no se toma. Pero por supuesto, por supuesto. Estaremos atentos ahí. Un abrazo grande, Horacio, cuídate. Chao. Horacio Berbisky, sí, charlando con nosotros. Algunas cosas me parece interesante recalcar. Primero, esto de la foto de ayer, ¿sí? La foto de Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Omar Perotti, ¿sí? O sea, el peronismo, el PRO, el radicalismo, el kirchnerismo, Alberto, ahí, todos firmes para sostener esto. Y segundo, insistirles con lo siguiente. Primero, no se asusten y no crean que no sirve si hoy el número de contagiados es mucho más alto. Si hoy, mañana, en los próximos días va a subir. De hecho, ayer el número de casos fue 31. 31, veníamos de 19. Exacto. 2 días antes era 11. Se calcula para esta etapa, antes de que empiecen a tomar efecto las medidas, que los casos se duplican cada 3 días. Por eso, o sea, no se asusten si pasa una semana de este aislamiento obligatorio y tenemos muchos más casos. No digan, no sirve, porque los casos que se detecten en los próximos días es gente que ya se contagió antes del aislamiento. Digo, esa es información que tienen que tener y que tienen que contarle a sus conocidos para que no entren en pánico, no se empiecen a mandar mensajes diciendo, che, bebé, que no sirve, voy a salir porque igual está lleno de contagiados. No, quédate en tu casa porque el número va a crecer. Y que esto recién empieza. Digo, empiecen a hacerse la cabeza de eso. Por ahora es hasta el 31 de marzo. Es muy probable que eso se extienda. Tómenselo con calma y trátense bien. A cada persona con la que hablen o con la que se crucen, trátense bien.
¿sí? En sus casas, con sus vecinos, si van al almacén, si llaman a un call center. Digo, la gente que esté laburando es gente que está arriesgándose. Y va a estar laburando porque es necesario para que haya comida, para que haya servicios, para que haya bancos, para que vos puedas ir al cajero. Por ejemplo, los cajeros van a seguir funcionando, ¿sí? Bueno, traten bien a la gente con la que se crucen y la vamos a bancar entre todos.